Nuestro tema para hoy es el nuevo nacimiento, es la tercera parte. Hoy concluyo este tema y continuamos con los otros dos puntos. ¿Cómo escuchar la voz de Dios a través de nuestro espíritu? Porque Dios habla, recuerda lo que dice Romanos, que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Romanos 8:16 hablamos 10 formas en las que Dios nos habla, y esta es la forma más importante. Él habla a nuestro espíritu. Entender que somos espíritus, entender que lo que conecta mi espíritu es mi corazón. Sabemos que el corazón tiene un problema, entonces necesitamos un nuevo corazón, pero muchos en el mundo pretenden recibir un corazón con obras. Si ustedes se dan cuenta, la tradición trata de ser bueno, creyendo que así van para el cielo. Para yo poder ir al cielo necesito tener un corazón nuevo, y ese corazón nuevo no lo recibo, como hablamos, si no entendemos que la verdadera condición del hombre es que es mala. Si yo me creo bueno, mira, nunca vamos a aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, nunca, porque la obra de Cristo entonces no fue perfecta. La gente se cree perfecta y cree que con eso va para el cielo. Entonces necesitamos un corazón nuevo. El único que tiene la facultad, la autoridad, el poder de darnos un corazón nuevo se llama Jesucristo. Bueno, ¿y el Padre y el Espíritu Santo qué pasó? El Padre le dio la autoridad al Hijo, y el Espíritu Santo revela, guía, acompaña toda autoridad de Jesús. Yo no soy Jesús solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo en un solo Dios, tres personas distintas, pero son un solo Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces nos fuimos a Juan capítulo 3 y hablamos acerca de Nicodemo. ¿Se acuerdan? Nicodemo era un principal, un teso. Estaba diciendo que la prédica de hoy nos va a llegar un poquitico más tarde para que la podamos escuchar. Tocó hacerle algunos ajustes, por eso la cortamos, pero va a salir un poquitico más tarde. Entonces leímos en Juan capítulo 3, que es muy importante cómo Dios habla a la religión. Le estaba hablando a Nicodemo. Nicodemo, ¿quién era? Un fariseo, un religioso. Le estaba hablando a la religión que no es por obras, que necesitamos nacer de nuevo, y Juan capítulo 3 nos revela cómo necesitamos creer para nacer de nuevo. Es el capítulo, como dije, del Evangelio de Juan, donde más aparece la palabra creer y nacer de nuevo. Hoy voy a explicar porque el Señor dice que necesitamos nacer de agua y de espíritu. Es lo que la religión tradicional ha dicho, que mojando a los niños, eso es de agua y ahí viene el Espíritu Santo. Esto es doctrina de hombre, no es doctrina bíblica. No vemos bajo la palabra de Dios a ningún niño bautizado. Ahora, ¿se presentan niños en la iglesia en 8 días? No, porque es otro tema, pero hoy les voy a decir. El presentar niños en la iglesia no está mal, es una bendición, pero cuando se presenta un niño, yo tengo que tener la convicción que el niño que se va a presentar, los padres realmente se van a hacer cargo de orientar a sus hijos en bendición. No solo pararlos acá y repita conmigo y venga y bendiga a sus hijos, y a los 2 años ni él va a la iglesia ni ella va a la iglesia y su hijo está desviado por el camino. Entonces, cuando uno presenta a un hijo, realmente esto es tradición judía, presentar niños. Jesús sí fue presentado en el templo. Eso sí nos muestra que cuando niño Jesús fue presentado en el templo. Entonces es tradición judía, no es nuestra tradición. Pero eso no es que esté mal, bendecir los niños y presentarlos en la iglesia. Pero ¿con qué contexto ahora neotestamentario? De que los papás realmente vemos que son de buen testimonio y decimos, hoy quieren presentar a su hijo porque ellos hoy se quieren comprometer a que lo van a llevar a direccionar bajo la palabra de Dios, ya que van a ser testimonios para ellos. Entonces ahí es cuando bíblicamente presentamos a un niño, pero la Biblia no nos habla de bautizar niños. Y la Biblia, el único texto que nos habla de que presentaron los niños fue a Jesús. Y toman otro texto adicional para decir que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí.
Entonces toman este texto para que los niños sí se bautizan y que los niños sí se presentan. ¿Quedamos claros en eso? O sea, presentar los niños no está mal, es una bendición. Pero significa que un papá que diga yo quiero presentar a mi hijo, tengo que sentarme con él. ¿Tienes clara tu fe? ¿Realmente? Ustedes saben que hay gente que ha durado 10 años y se va para los mormones, para los testigos de Jehová, para los Jesús solos, para los adventistas. ¿Sabían eso? Entonces quiere decir que no tienen clara su fe. Cuando me preguntan a alguien y me dicen que partió a la presencia del Señor, les digo, ¿qué doctrina tenía? No, es de tal, le digo, nunca fue salvo. ¿Usted cómo va a decir eso? ¿Es que acaso usted es el que tiene la potestad de saber? No, yo no sé, pero la palabra sí. Y la palabra me muestra un solo camino, que no todas las religiones lo tienen. No todos creen que somos salvos a través de Jesucristo, que es el único camino. Entonces yo tengo que tener claro, ¿tienes clara tu fe? ¿Realmente tienes clara tu fe? Sí. Entonces ante los ojos de Dios, como un matrimonio, vas a hacer aquí un pacto delante de Dios y de la iglesia, a que vas a cuidar tu hijo. Eso lo hacemos. Pero no se bautizan niños, ni tampoco es que toque presentarlos en la iglesia. Quiere decir que el que realmente presenta a un hijo en la iglesia es una bendición, porque tiene claro sus cosas y tiene claro para dónde quiere orientar a sus hijos. Y adicional, pues la bendición de su pastor es importante. Recuerda que yo ya hablé, estoy hablando los jueves acerca de la autoridad de la vara, ¿cierto? En los jueves. Jesús tiene la vara, pero Jesús dio la vara a Moisés, que es lo que voy a enseñar el jueves. Y Jesús da la vara a los verdaderos pastores. O sea que la autoridad la tenemos los pastores que realmente predicamos la verdad. Los que se desviaron no, y los que se autollaman pastores, por más sepan mucha doctrina, no tienen vara, no tienen autoridad. Ellos están bajo su autoridad. Eso está claro también, ¿cierto? Entonces es importante el doble propósito. Entonces vamos a explicar qué es nacer de agua y qué es nacer de espíritu. Comienzo donde terminé hace 8 días y repetí algo de Nicodemo, que Nicodemo debía desprenderse, debía descender. ¿Se acuerda? Allí quedamos. Dice que Nicodemo, como muchos otros, debía dejar atrás muchas cosas antes de llegar verdaderamente al conocimiento de Jesús. Debía desprenderse de una pesada carga de maquinaria religiosa antes de aprender la divina simplicidad del plan de salvación. La gente quiere cosas complicadas y lo complicado ya lo hizo Jesús. A nosotros lo único que nos compete es creer. Y eso parece que es tan difícil. Creer. Debía descender de la cumbre del saber rabínico y de la religión tradicional y aprender el alfabeto del evangelio en la escuela de Cristo. Esto era muy humillante para un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos, un maestro de Israel. En ninguna cosa el hombre es más tenaz que en cuanto a su religión y a su saber. Y a oídos de Nicodemo debe de haber sonado extraño que aquel que había venido de Dios como maestro le dijera: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se imagina este religioso? Diría, o sea que yo nunca he visto el reino de Dios y nunca voy a poder ver el reino de Dios. Usted lo que me está diciendo es que todo lo que he hecho mal. O sea, usted me está diciendo que todo lo que yo guío al pueblo no es correcto. Es duro. Pero veo que sí hay religiosos que creen y cambian. Hay personas que nunca van a cambiar, pero hay personas que sí deciden despojarse de todo y decir: yo desciendo, me humillo y que sea Dios guiándome. Al ser judío por nacimiento y por ende tener derecho a todos los privilegios de un hijo de Abraham, se había visto invadido de una extraña indecisión cuando el Señor le dijo que debía nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Esto implicaba renunciar a todos sus privilegios y distinciones, descender de una vez del escalón más alto al más bajo. Yo tuve que tomar una decisión cuando yo llegué a los pies de Cristo. Yo trabajaba de domingo a domingo. Y eso no fue que yo me convertí a Cristo y el pastor me dijo: si usted no viene los domingos no es cristiano. No, eso no funciona así.
De hecho, él miraba cómo hacía un culto a las 5 de la tarde y él empezó a hacer cultos a las 5 de la tarde para los que no podíamos. Un corazón de un pastor verdadero. Eso implica tiempo, eso implica otros sermones, eso implica otra vez alistar sillas, implica todo. Y el pastor lo hizo durante un tiempo, hizo otro culto a las 5. Pero veníamos solamente el pastor, el Espíritu Santo y yo. Entonces pues él no podía más. De hecho, ustedes saben, la iglesia se cerró porque la misma iglesia en la cual yo pertenecí en ese tiempo no fuimos un buen apoyo para ese pastor, ese gran pastor que es el pastor Álvaro, y se cerró una buena iglesia. Yo tomé mi decisión con el Señor con tiempos y yo tuve que renunciar a la empresa. Yo trabajé allá en el 2001 al 2010. Yo salí ganándome 4 millones de pesos. ¿Por qué digo estos precios? Para que ustedes vean que a lo que yo iba a renunciar era harto. Hoy en día estaría ganando 8 o 9 millones de pesos allá. Y yo decidí renunciar porque para mí era más importante mi fe, mi tiempo. Yo sentía que ya tenía un buen ahorro, lo consulté con mi esposa y yo dije, yo quiero congregarme los domingos. Sentía que me hacía falta. Pero a mí no me manipuló el pastor ni me manipuló nadie. Y estuve orando y cuando decidí dije renuncio, Dios me abrirá puertas en otro lugar. Pero yo decidí buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay algo a lo cual nosotros siempre tendremos que renunciar. En este caso ese fue lo mío. Aparte de que tuve que renunciar a cosas de interiores. Pero venía a mi mente ahorita mientras leí esto. ¿Quién renunció a un trabajo así? Yo creo que el único loco soy yo. Yo renuncié a todos los privilegios y distinciones. Lo primero que me dijo mi jefe me dijo, ¿usted es que está loco? Primero se tira la plata dándola en diezmos. Él me decía, cada que él me iba a subir por un punto nuevo que se abría, que teníamos que administrar, él me decía, es que me provoca no subirle. Yo, ¿por qué, don Fili? Decía, porque usted más diezmo va a llevarle al pastor. Yo le decía, don Fili, entre más diezmo lleve, significa que más bendecido soy. Y eso usted nunca lo va a entender. Y él es hijo de judío. De un judío. Y le dije, usted nunca va a entender esto. Y cuando le renuncié me dijo, no, usted está loco, hermano, ¿qué le pasa? Y me echó un par de groserías ahí. Y yo le dije, no, es mi decisión. Pero él no lo pensó ni nada, me dijo, hágale y arregle todo, arregle los restaurantes que no tengan ningún problema y entonces descanse los domingos usted. Y siga trabajando, no pierda el trabajo, no sea asterisco.com. Y yo no perdí mi trabajo. Me pasó como lo de, no es igual, pero un ejemplo, como lo de Abraham. O sea, lo desprendió de su corazón. No tuvo que perder a su hijo. Yo no tuve que perder mi empleo, pero sí lo saqué de mi corazón. Yo dije, tal vez eso no lo necesito más a Dios. Y ya en mis cuentas no estaba. Yo ya dije, hasta tal punto trabajo. Y el Señor me dijo, cuando don Filipe me dijo, siga trabajando. Bueno, fui más bendecido porque me dieron los domingos. Pero tuve que renunciar, siempre tenemos que renunciar a algo. Todo el que llega a los pies de Cristo, su vida nunca puede seguir igual. Siempre hay algo a lo cual tenemos que renunciar. Gustos, cualquier cosa. Un fariseo, un maestro, un principal no estaba ni un poquito más cerca de este reino celestial que el más despreciable de los hijos de los hombres. Quiere decir que Nicodemo, tratando de hacer aparentemente las cosas bien, y pueda que ante sus ojos él fuera una persona buena, yo no lo estoy juzgando, pueda que sí fuera una persona que realmente se portaba bien, que tenía su hogar bien, pueda que sí, pero esto me muestra que aún las personas que tienen el rótulo de buenas no van para el cielo. Que aún esas que tienen ese rótulo necesitan salvación a través de Cristo Jesús. O sea que esta persona buena, un religioso que guiaba a un pueblo mal, pero que lo estaba guiando con buena intención, era igual que la prostituta a la que le habían sacado 7 demonios. Estaba en la misma condición. Y esto era una ofensa para un religioso y para un fariseo. ¿Usted cómo me va a comparar a mí con si yo doy, si yo hago, si yo esto? El Señor viene pronto, ¿sí?
Esa es la alarma. Diferente habría sido si el caso de Nicodemo, si hubiese podido llevar consigo todos sus privilegios y distinciones a fin de ser acreditado por ellos en este nuevo reino. Se imagina todo lo que tenía y todo lo que hacía, no le era suficiente para poder entrar. Pero decirle que debía nacer de nuevo no le dejaba nada en que gloriarse, algo muy humillante para un hombre de su posición. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Seguramente que no. No tendría mayor valor un segundo nacimiento natural que el primero. Aunque un hombre natural entrase 10,000 veces en el vientre de su madre y naciera de nuevo de carne, no sería nada más que un hombre natural a fin de cuentas, pues lo que es nacido de carne. Entonces, así yo pudiera entrar en el vientre de mi madre nuevamente 10,000 veces, no significaba nacer de nuevo físicamente, significaba nacer de nuevo espiritualmente, de lo alto. Por más esfuerzos que hagamos, no podemos cambiar la naturaleza ni mejorar la carne. Esto me muestra que las obras no me llevan al cielo. Yo necesito nacer de lo alto, de una matriz, ¿se acuerda? Como iniciamos, de una matriz. Y esa matriz, ese comienzo es el Espíritu Santo. Si no nazco de esta manera, es igual. Por más esfuerzos que hagamos, no podemos cambiar la naturaleza ni mejorar la carne. Es imposible convertir la carne en espíritu, por más alta estima que le atribuyamos. El rango de fariseo principal entre los judíos, maestro de Israel, lo que se quiera, la carne, no obstante, sigue siendo carne. Si esta verdad fuese más conocida, centenares cesarían en sus inútiles esfuerzos por hacer obras y tratar de agradar a Dios por las obras para alcanzar su salvación. La carne no sirve de nada, no es otra cosa más que hierba que se marchita. Sus más piadosos esfuerzos y privilegios y logros religiosos, sus obras de justicia, no son sino trapos de inmundicia. Isaías 64:6 lo dice ahí. No son sino trapo de ¿qué? Inmundicia. La gente que cree que con las obras se va a justificar. No les digo qué significa ese versículo. ¿A qué se referían los trapos de inmundicia? Pero si les explicara a qué se refiere eso, se dan cuenta cómo Dios ve las obras de la gente que cree que va al cielo así. Bueno, no pasa nada, porque yo no voy a decir nada que no sea. A los trapos de inmundicia que se estaba refiriendo eran los trapos que se ponían las mujeres en el periodo de la menstruación. Así comparó Dios las obras de las personas que se querían justificar para llegar al cielo. O sea, eso era un trapo inmundo. ¿De esos para qué sirve? Para nada. Las obras de las personas que tratan de hacerlas para llegar al cielo, ¿de qué sirven? De nada. Necesitamos obras después de que nacemos de nuevo, porque eso muestra el fruto que hay en nuestra vida y muestra cómo Dios ha cambiado nuestro corazón. Pero las obras no son para ser salvo. Dice, pero es sumamente interesante la respuesta del Señor al cómo de Nicodemo. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni la ves, no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Claramente se nos enseña aquí que el nuevo nacimiento se produce a partir del agua y del Espíritu. Toda persona debe nacer de agua y del Espíritu a fin de poder ver el reino de Dios y acceder a los profundos y celestiales misterios de este reino. El mortal dotado de la más aguda visión no puede ver el reino de Dios, ni ningún ser humano puede jamás penetrar en los profundos secretos de este reino, por más que cuente con la mente más brillante de todos los tiempos. ¿Ustedes no han escuchado gente que dice que estuvo en el cielo? Y el Señor que me está enseñando acá, que la carne no puede ver el reino de Dios. Es que estuvo en el cielo y Dios le dijo: vaya y llévele un mensaje a mi pueblo. Y veo que la gente no cambió. O sea, que ¿será que sí fue verdad eso o no fue verdad?
La gorda Fabiola dijo que Dios la llevó al infierno y que vio a no sé qué y que vio así sé cuándo, y entonces todo empieza a ponerse interesante cuando dice la llevó al infierno, porque hasta ahí creo, porque es una persona no salva. Entonces bueno, yo espero a ver qué sigue contando, ¿no? Que va a seguir contando. Y yo me quedé ahí y me llevó, yo empecé a ver cosas terribles y dije, por ahí va, sí, porque eso es bíblico. Y yo más descendía, sí, es hacia abajo, que dice la palabra que es el abismo, y yo dije, por ahí va, y dice, cuando vi el arcángel Rafael, se tiró la emoción. El arcángel Rafael no existe. Los discipulados estuvieron, hablamos de dónde viene el arcángel San Rafael, por eso se llaman las clínicas San Rafael, porque creen que es un arcángel que traía sanidad. Y también lo pusieron en el estanque. ¿Se acuerda que él era el que movía las aguas? Y viene de un libro apócrifo o deuterocanónico que habla de este arcángel San Rafael. ¿Por qué los libros apócrifos no están en nuestra Biblia? Hago un paréntesis. Este libro, por ejemplo, este está en el libro de Tobit. Dice que él iba a casarse con una mujer, pero la mujer cada vez que se comprometía con alguien, todo el que se comprometía con ella moría. Entonces el ángel San Rafael no se presentó como San Rafael, sino dijo, yo me llamo tal, no quiero que sepa que soy San Rafael. Y le dijo, tienes que ir allí, pesca un pez, sácale las vísceras, sácale el hígado, saca el corazón, cocina no sé qué, la otra parte del pescado llévatela, ya no sé, eso es brujería. Y así tú la llevarás allá delante de ella y los demonios huirán. ¿Los demonios huyen con un pescado frito? Oiga, es que esto. Y que el demonio huyó de ella y ella se pudo casar con Tobit. Y el arcángel San Rafael dijo, entonces ahora te voy a decir quién soy yo. Yo soy el arcángel San Rafael, que traigo sanidad a ti y a tus generaciones. Eso es el arcángel. ¿Por qué esos libros no existen en nuestra Biblia? Porque no son inspirados por Dios. O sea, Dios dice que ojo con la adivinación, que ojo con la hechicería, pero manda un libro donde habla de hechicería. ¿Quién encuentra lógica a esto? Nadie, solo la religión tradicional. Porque se quieren basar, estos libros hablan acerca de la oración a los muertos, de poder hacer y eso los justifica. Por eso se llaman deuterocanónicos, después del canon. En el primer siglo se hizo el canon y se cerró la Biblia, y estos llegaron 200 y 300 años después. Algunos libros usted los lee, porque yo me pongo a leer, yo leo la Biblia católica, veo los libros, yo los necesito leer. Algunos dicen de origen desconocido, no saben quién los escribió. El libro de Enoc se sabe que lo escribió Enoc, lo escribió un judío del siglo I, Josefo, pero hay otros que dicen de origen desconocido, no se sabe quién, por eso se llaman apócrifos. Cierro el paréntesis, porque es importante saber esto. Toda persona debe nacer de agua y del Espíritu a fin de poder ver el reino de Dios y acceder a los profundos y celestiales misterios de este reino. El mortal dotado de la más aguda visión no puede ver el reino de Dios, ni ningún ser humano puede jamás penetrar en los profundos secretos de este reino, por más que se encuentre con la mente más brillante de todos los tiempos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? No con la carne. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha aceptado a Cristo Jesús, no entiende ni papa. Yo confundía el Apocalipsis con todo, mejor dicho. Una chocoaventura yo tenía ahí con todo eso. Y a mí me decían, no lea el Apocalipsis porque se vuelve loco. Y uno escuchaba, yo no leo. Y Apocalipsis te reprendo. No lee eso porque se le meten a uno espíritus o algo. Uy, no, qué miedo. Uno atemorizaba todo lo que dice la gente, ¿no? La gente dice, nunca lea Apocalipsis porque eso hay gente que se ha quedado loca y no sé. Locos los que no leen. Eso se quedan locos. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios? ¿Cómo escuchar la voz de Dios a través de mi espíritu? Necesito un espíritu.
Y si mi espíritu está muerto, está apartado, pues no puedo sentir la voz de Dios. Porque el espíritu lo tengo. Toda la persona en el mundo tiene el espíritu. Ellos no tienen, sí tienen, pero está separado, está muerto. No tiene comunión con Dios. Entonces, ¿cómo va a escuchar? No la puede escuchar. ¿Cómo pueden percibir las cosas que entonces del espíritu? No pueden, porque están separados con Dios. Porque se han de discernir espiritualmente. El que no naciere de agua y del espíritu, Juan 3:3, no puede entrar en el reino de Dios. Puede que algunos ignoren lo que significa nacido de agua. Para entender lo que quiso decir el Señor con la expresión nacer de agua, voy a llevarlos a dos pasajes. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Juan 1, 11 al 13. Dice que el Señor a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Dios escoge? Es que Dios ya nos predestinó. Bueno, una pregunta para los que creen en la predestinación, que son calvinistas, y muchos pastores veo predicando de eso, es que Dios ya nos escogió. Bueno, si Dios ya nos escogió, ¿por qué yo estoy acá parado predicando? ¿Por qué? Porque yo no sé quién es salvo y quién no es salvo. Es algo personal. En cambio, Dios sí lo sabe. Dios sí sabe quién es salvo y quién no es salvo. Entonces nosotros tenemos que predicarle. Él dejó la gran comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan, enséñenles que guarden todo, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Vayan, discipúlenlos. Importante discipularnos. Él no solamente dijo vayan y denles culto los domingos. Él dijo hagan discípulos. Cuando el Señor en Juan capítulo 4, primero le estaba discipulando, y cuando dice vino su mamá, sus hermanos, Él dice: ¿quiénes son mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Mis hermanos son estos. Esta es mi familia, los que se discipulan, los que están acá reunidos conmigo. ¿Se acuerdan? Y entonces Él dice que no le paró bolas, siguió discipulando y entran a la barca. Ahí empieza la iglesia. Cristo es señal de la barca, la iglesia también es señal de la barca. Cuando Jesús estaba discipulando, dice que muchas multitudes lo seguían y y no sé qué, si sé cuándo, Juan capítulo 4. Entonces, cuando Jesús empieza a discipular a uno, les empieza a enseñar la verdad, se empiezan a ir muchos. El Señor dice en Juan 4:38: y conocerán la verdad, y la verdad. Pero ¿cómo conocemos la verdad? Discipulándonos. Ahí es donde por mí fuera, yo no tendría discipulado en esta iglesia, porque créame que eso es tiempo para mí. Duro días alistando material, alistando cómo lo diseñamos, cómo lo entregamos. A veces Dios me da más cosas, entonces amplío el material. Es el tiempo. Para mí más rico dormir y descansar y echarme un motozo. Pero es un tiempo, porque Dios me mandó a discipular. Una iglesia que no tiene discipulado, yo la veo grave. Y no escoger al pastor y decir venga usted, venga, dícteles el discipulado. Tome y lea acá y guíese ahí por la... No es así. Guíese ahí por el formato y lleve, y ahí. Eso se tira 3 meses en eso y los discipula usted. Entonces tenemos discipulado en la iglesia, claro, los que estén interesados con el líder. No, los discipulas un pastor. Pero es que es muy fácil, o sea, solamente es pararnos el domingo acá y qué chévere, y hablar, y las multitudes, y dinero, y me gasto el dinero, pero estar invirtiendo el tiempo en las ovejas, estudio, todo eso, algunas cositas que me acuerdo las voy a hablar en los devocionales. Porque el Señor dice que el problema por el cual los pastores hicieron desviar las ovejas es porque ellos mismos no tenían tiempo con Dios. Tienen más tiempo con la plata que les llevan, porque si hay que invertirla, carros, casas, comida, viajes. Yo no estoy hablando de algo que no sea verdad. Pero sacar tiempo para ver qué les enseñamos, qué les explicamos, cómo los adoctrinamos, cómo hacemos crecer su fe, cómo hacemos que el entendimiento avance, que puedan aprender a escuchar la voz de Dios. No, eso no es tan fácil. Eso no, y qué pereza. Y cuando usted se va a quemar 5 horas sacando ahí un sermón de media hora para los martes, pues sí, eso fue lo que Dios me mandó. Si yo lo pudiera hacer en 5 minutos, gloria a Dios, pero pues yo no soy Jesús.
Diferente muy pocas veces. Cuando voy a mi Biblia, voy a mirar algo y pum, solo un versículo y resulto hablando, salen cosas. Pero eso no es todos los días. Entonces hay que preparar. Dios mandó a ser discípulos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa voluntad de carne y voluntad de varón? Decido, voy a tener un hijo. Queremos tener un hijo. Eso es la voluntad de carne y voluntad de varón. Mire por ejemplo con Miguel, que van a hacer acá en la... Ellos decidieron y dijeron, bueno, ¿cómo sería un Miguelito allá saltando en la iglesia, jalándole los pantalones al pastor y no dejándolo predicar? ¿Cómo sería? Entonces, ¿qué tal? De una, y dijeron, pues, por la neta. Y arrancaron en el proceso y Dios los bendijo. Y viene Miguelito. ¿Ves? Entonces, el nacimiento, a los suyos vino y no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. El mundo entero es creación de Dios. Pero los que le aceptamos somos hijos de Dios, los cuales nosotros no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es la carne la que fue así, pero el espíritu es diferente. Dice este pasaje que todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo es alguien que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios, de lo alto. Todos los que por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, creen en Dios el Hijo, son nacidos de Dios Padre. La fuente del testimonio, su objeto y el poder de recibirlo son todos divinos. La obra completa del nuevo nacimiento es divina. Ahí no intervenimos nosotros. Dios lo hizo todo. Ahora nosotros solo tenemos que aceptarlo. Si yo decido un día, mi esposa me trae un vestido y me dice, mira, y yo decido, bueno, me gusta, pues ¿qué hago? ¿Se queda en el closet? Me lo pongo. Igual cuando nacemos de nuevo, tenemos que vivir vestidos del nuevo hombre, no del antiguo. Porque es como el vestido que Dios nos trae y lo tenemos en el closet y no muestra que somos hijos de Dios. Si Dios nos pone a estrenar, ¿para qué queremos un nuevo corazón si vamos a seguir arraigados, a seguir tomando las mismas decisiones almáticas que nos conducen a mal y que sabemos que son mal, pero las seguimos tomando? No me importa. ¿Para qué pedimos un corazón nuevo? Es como el que dice, yo quiero una casa nueva, Señor, dame una casa nueva, y Dios se la da, no, ya no la quiero, o la deja ya todo el día. ¿Y su casa? ¿Usted no le pidió a Dios una casa? Ay, sí, a todas estas. Eso fue hace como 4 años. ¿Y dónde está? ¿Cómo así usted no sabe dónde está su casa? Ah, no, sí me la habían dado por allá, ¿por dónde era? Bueno, no me acuerdo. Creo que era una casa de 2 pisos, sí. Ya ni me acuerdo. ¿Eso pasa? Espiritualmente pasa. Señor, dame un corazón nuevo. ¿Para qué? Por lo tanto, en vez de estar ocupado conmigo mismo y de preguntar como Nicodemo, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo?, debo sencillamente arrojarme por la fe en los brazos de Jesús, y así habré nacido de nuevo. Todos aquellos que depositan su confianza en Cristo y lo confiesan sus pecados, lo aceptan como Señor y Salvador, han recibido una nueva vida, han nacido de nuevo. De cierto os digo, Juan capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cierto? A veces sabemos estos versículos, pero como que pasan volando. Mire, le explico un poquitico. No le puedo hacer exégesis, pero podemos mirarlo un poquitico. Está diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros vivíamos, dice la palabra de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cierto? Esa es nuestra condición. Aceptamos a Cristo, Él nos lleva de muerte a vida y no vendremos a condenación. Cuando yo hago esto, paso de muerte a vida y no hay condenación en mí,
y tengo vida eterna, significa que yo le creí a Dios Padre que Jesús era mi salvación. ¿Cómo hice para creerle a Dios Padre que Jesús era mi salvación? ¿Oí Juan 3:16? No, oí toda la palabra. El que oye mi palabra, ¿qué es lo primero para poder tener vida? Oír palabra. ¿Yo por qué tengo que escuchar devocional? ¿Yo por qué tengo que congregarme? ¿Yo por qué tengo que discipularme? Porque la palabra de Dios es la única que produce vida en nosotros. Mientras nosotros al día, digamos una persona juiciosa, que al día escucha sus 6 devocionales, su predicación, 7. El martes está conectado y el jueves 9. Hablo de 9 veces a la semana que escucha palabra. A una persona, en un mes son 9 por 4, 36. A una persona que dura 6 meses sin saber de Dios, ¿usted cree que hay vida ahí? ¿Sí se da cuenta la diferencia? Del por qué necesitamos oír palabra. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Cómo le vamos a creer a Dios si no oímos palabra? Veo algunos videos que me mandan de unas personas que evangelizan y todo, me gusta ver eso. Confronta de todas las religiones, judíos. Un judío salió con que es que Jesús nunca cumplió la ley, por eso no creen en ellos. Bueno, muchas cosas que... Y me gusta ver eso. Y una de las preguntas, él les hace varias preguntas y le dice: ¿tú sabías que la palabra de Dios dice eso? Y dice: no. Entonces mucha gente está cegada por lo que la gente comenta, pero no por lo que la Biblia dice. ¿Usted sabía que la palabra de Dios dice esto? No, no lo sabía. Terrible. El que oye mi palabra. Para creer a Dios Padre que envió a Jesús a que tenga vida eterna, primero necesito oír su palabra, para que no estemos en condenación y pasamos de muerte a vida. Juan capítulo 6 versículo 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Otro versículo que dice que la vida eterna solo viene por creer en Jesucristo. Juan capítulo 20 versículo 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Solamente en Jesús. Estos pasajes prueban que la única manera en que podemos tener esa nueva vida, esa vida eterna, es simplemente recibiendo el testimonio respecto de Cristo. Todos aquellos que creen este testimonio tienen una nueva vida, vida eterna. Juan 5:25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Recuerden que muerte es separación. O sea que los muertos, recuerden que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que si vivíamos, éramos como la película de Michael Jackson, el video, los muertos vivientes, tal cual, zombies. Caminamos, comemos, dormimos, soñamos, nos casamos, nos damos en casamiento, todo, pero estábamos muertos, separados de Dios. Y cuando muriéramos de este cuerpo, definitivamente separados de Dios totalmente. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice el Señor: de cierto les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cuáles eran los primeros muertos que tenían que oír la voz de Dios? Los vivos. Porque los muertos en Cristo oirían la voz después de la resurrección de Jesús. Y Jesús estaba aquí hablándole a los fariseos, y aquí le estaba hablando a Nicodemo. O sea que la primer voz que se tiene que escuchar es la del mundo que está muerto en vida. Dice: la hora viene y ahora es, ya, yo les estoy hablando. Dice Jesús: yo le estoy hablando, y le estoy hablando a partida de muertos. Increíble que discipuló Jesús durante varios tiempos. Dice multitudes, dice literal la palabra, multitudes le seguían y Dios los discipulaba. Pero cuando Jesús dijo algo que ellos creían diferente, se le fueron atrás a Jesús. ¿Cómo así? Nosotros siempre nos han enseñado que esto, y usted viene.
mejor chao. Se le fue toda la multitud. ¿Sabe por qué lo siguieron? Y yo ya lo he enseñado. Porque sí, él predicaba, pero detrás de la predicación había pan y habían peces. Estaban detrás del milagro. Muchos de los que le siguieron fueron los ciegos, fueron los paralíticos, fueron los cojos, fueron la gente que Jesús sanó. Sé que algunos le siguieron, pero muchos de ellos siguieron sus vidas común y silvestre. Y me doy cuenta cómo Dios, esta casa de oración, Dios ha hecho tantos milagros. Y tristemente he visto en algunos que Dios ha hecho milagros y han vuelto atrás. A mí la verdad me da tristeza ya orar por sanidad. A mí. Cuando se me acerca alguien y no, es que mira que un cáncer, que pídele a Dios, y uno dice, Dios mío, sí, quiero, oremos, y uno se contrista y uno oramos y uno ve que Dios lo sana. Yo digo que el milagro más grande es nuestra salvación. Es el más grande, nuestra salvación, no nuestra sanidad. Si viene como el de todito que yo llamo, que rico, chicharrón, papas, maicito, pues rico. Pero si somos salvos, si viene sanidad, wow, viene provisión, wow. Él dijo, yo deseo que seas prosperado en todo. Pero qué tristeza. Yo debatía un poquitico con el Señor, ya sabe que no peleo porque pierdo, pero debatía un poquitico con el Señor y yo le decía, Señor, a veces oramos por cosas, Señor, y suceden, pero aún tú sabes que ellos iban a desviar porque las haces. Yo con el Señor. Porque yo no sé, antes de eso, de hecho hay en cosas que a veces digo, bueno, pueda que de pronto no se den, oremos, y se dan, y yo digo, uy, Dios, y Dios conociendo el corazón, yo digo, Señor, y obviamente yo miro en la palabra, es lo primero que miro, que dice la palabra y todo, y veo que primero Dios respalda su palabra. Segundo, el nombre de Jesús tiene poder. Tercero, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, no dejará de bendecir, de hacer milagros. Cuarto, Dios es bueno. Quinto, porque me da muchas razones. Eso demuestra más el poder de Dios, para que aún los que no creen, crean. Y aunque algunos no quieren creer, pues por lo menos los que creemos y vemos que sucedió, decimos, Dios, gracias. Pero veo mucha gente que recibe milagro y se fue Dios. A una persona le dije un día, si Dios hace el milagro en tu vida, porque yo no lo sé, porque hay cosas que dependen de nosotros también, ¿no? La falta de perdón, el rencor, todo eso hace que la sanidad no llegue. Y yo le decía, no sé, pero si llega a suceder eso en tu vida, no te vayas a apartar de Dios. Yo le dije, si no es la casa de oración esta, busca una iglesia. Pero dale gracias a Dios siempre. Sí, claro, sí, yo sí. Estuvo, no puedo decir juicioso o juiciosa, estuvo entre paréntesis, se conectaba los martes, se conectaba los jueves. Me escribía al celular, pastor, no, sí, mire que la Biblia hoy me dijo, y no sé qué, y sé cuándo. Yo sé que me alegra mucho que estés avanzando, me alegra mucho que tal, me alegra que tal. Y vamos en un proceso bonito. El Señor les dio el milagro. Y sucedió como en la palabra, ¿no fueron 10 los que yo sané? Era como el Señor preguntándome, ¿dónde está esta persona? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Usted sabe que yo no los molesto, pero cuando Dios me pone a poner un mensaje, les pongo un mensaje en el WhatsApp y ya. ¿Y cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va el proceso en ti? Bien. No, pastor, es que no he podido, viera. No, es que he estado ocupada. No, ha sido duro y se ha venido, pero gloria a Dios, y Dios es bueno.
tristeza. Qué tristeza. Lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De cierto te digo que la hora viene, la hora y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Jesús habla en general a todos los muertos, pero todos los muertos no resucitan. Solamente los que quieren aceptar a Cristo Jesús. Y para que veamos otro versículo en Juan capítulo 5 versículo 28 al 29, es más adelante. Aquí sí nos está hablando de los que murieron en Cristo, los que murieron en Cristo. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, en los cementerios, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 25, 28 y 29. Dice que los que estén en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno. Pero ¿cómo así? ¿No que nosotros no somos buenos? Ok, mire la diferencia. Hacer lo bueno no me hace bueno. Me hace una persona justificada que hace cosas buenas porque Dios ya obra en él. Porque sí tenemos que hacer cosas buenas. El Señor dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces sí necesitamos hacer cosas buenas, pero no por nosotros. Es porque el bueno habita en nosotros y nos lleva a hacer cosas buenas. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor. Y el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, dominio propio o autocontrol, es la que me ayuda a tomar buenas decisiones. O sea que sin mi vida espiritual yo no tomo buenas decisiones. Alguien decía en una conversación: no, es que mi esposa siempre ha tomado buenas decisiones, ella siempre no sé qué, ella no se equivoca en nada, ella es muy certera. Y le hicieron la pregunta: ¿ha aceptado a Cristo Jesús? Dijo: no. Bueno, entonces no ha tomado buenas decisiones. Le ha faltado la más importante, la más esencial. ¿Qué relación tiene esto con la palabra agua? Santiago capítulo 1 versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y primera de Pedro capítulo 1 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En estos ambos pasajes la palabra es presentada como el instrumento por el cual se produce el nuevo nacimiento. Santiago declara que somos engendrados por la palabra de verdad, y Pedro manifiesta que somos renacidos por la palabra de Dios. O sea que lo único que produce en nosotros el nuevo nacimiento, ¿qué es? La palabra de Dios. Pero me dijeron que es agua. ¿Cómo así que es agua? Y aquí está diciendo Santiago y Pedro que es la palabra. Ok, Efesios capítulo 5 versículo 25 y 26 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento ¿del qué? Del agua por la palabra. La palabra es el agua que nos limpia. O sea que el nuevo nacimiento que viene de agua y de espíritu no es mojaditos por aspersión cuando recién nacen, porque un bebé no tiene conciencia de pecado. ¿O sí? Un bebé a un mes, ¿cuántos homicidios tenía? ¿Cuántos adulterios tenía un bebé a los 3 meses? ¿Cuántos corazones dañó ese bebé de 3 meses? ¿Cuántas chicas dejó embarazadas el bebé de 3 meses? Si no tiene conciencia de pecado, ¿de dónde van a creer que por darle aspersión de agua una iglesia le va a traer salvación a una criatura que cuando crezca sí va a tener la naturaleza caída, se va a volver malo, va a actuar por su propia? Porque los bebés todos son hermosos, pero crecemos, todos, me incluyo. Yo era un mono azul.
Aquí donde me ven tengo lentes de contacto para no guardar un poco la apariencia. Pero todos somos hermosos cuando pequeños. Todos somos hermosos cuando pequeños, pero crecemos y entra la maldad, ¿sí o no? Por eso no es por agua, esa agua que habla la religión tradicional no es por la cual tenemos que nacer. Tenemos que nacer. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Quién dijo que una iglesia canonizando personas? El único que nos puede canonizar, santificar, es Cristo Jesús, dice Hebreos capítulo 4. Jesús, habiéndola purificado en el lavamiento, Él nos lavó. ¿Cómo nos lavó? Con su palabra. La palabra limpia nuestra vida. En Tito capítulo 3 versículos 5 y 7 dice: nos lavó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. La Nueva Traducción Viviente dice: Él nos lavó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida eterna por medio del Espíritu Santo, dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿cuál es el agua? La palabra. Esto lo sabían desde el Antiguo Testamento. Mira Ezequiel capítulo 36. Ellos sabían. Los fariseos, los judíos de ese tiempo sabían, porque es que esto no era solamente algo que el Nuevo Testamento supiera. Mira en el Antiguo Testamento, Ezequiel 36, 26 dice, del 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Pero ¿cómo haría que tuvieran un corazón nuevo, que tuvieran el Espíritu Santo y que guardaran la palabra de Dios? Primero necesitaban ser lavados. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Nunca tendremos un corazón nuevo si primero no nos echamos agua. ¿Cómo poder cambiar nuestra manera de pensar si no escuchamos cómo tenemos que cambiarla? ¿Y cómo querer cambiar la manera de pensar si Dios nos dice cómo y no la cambiamos? O sea que Nicodemo debía saberse Ezequiel. Parece que no lo sabía o lo había interpretado mal. Si cuando Jesús le dijo: es necesario que nazcas de agua y del Espíritu, le hubiera dicho: Ezequiel, con razón tú hablaste a través del profeta Ezequiel que tú nos limpiarías, nos lavarías. Oye, con razón David dice: lávame, límpiame. Ahora sí estoy entendiendo, Jesús, claro, estoy empezando a conectar. Sígueme hablando. Pero no él, ¿cómo? O sea, ¿tengo que entrar en el vientre de mi madre otra vez? ¿Sí ve que el Señor ya les había hablado bajo el Antiguo Testamento de esto? ¿Qué es lo que hace que no entendamos la palabra de Dios? La religión. Por eso digo, yo no tengo ninguna denominación. ¿Su pastor qué es? Respóndales: loco. El evangelio es locura. ¿Sí o no? Entonces, si preguntan, él es loco. ¿Qué denominación es? Ninguna. Yo no tengo ninguna denominación. Y no tengo nada en contra de ninguna denominación ni las personas. Estoy en contra de la doctrina que enseñan, como esta, de que tenemos que mojarnos de pequeñitos y ya somos salvos. Esto es muy, 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 muy falso. De todas estas citas aprendemos que la palabra de Dios es el gran instrumento que sirve al Espíritu Santo para dar vidas a las almas de los que han muerto. Esta verdad se confirma en una manera particularmente interesante por la conversación que el Señor mantiene con Nicodemo. Pues en vez de responder a su reiterada pregunta de cómo hacer esto, el Señor le presenta a este maestro de Israel la sencilla lección que enseña la serpiente de bronce, y con esto concluyo. Dice en Juan capítulo 3,
Jesús termina dándoles el ejemplo de la serpiente de bronce. Y aquí concluyo este tema del nuevo nacimiento. Dice en el versículo 14, está hablando que crean que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El 14 de Juan 3 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Qué tiene que ver que Jesús le estaba hablando del nuevo nacimiento con la serpiente de bronce? Como que Jesús se chavetó y empezó a hablar lo que no sabía. No, mire lo coherente que es Jesús, lo inteligente que es, lo sabio que es. En Números capítulo 21 muestra esto. Solo voy a leer unos poquitos versículos porque no lo puedo leer todo y dejar el principio de por qué el Señor, hablando del nuevo nacimiento, se mete con la serpiente de bronce. Números 21. Es que quiero leer el versículo 4 al 9. Mira, lo leo rápidamente, creo que no está ahí. 21 del 4 al 9 y ya vamos al... Dice: después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino tan raro. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. No puedo entrar a ahondar todo esto, pero ¿sabe por qué el pan era liviano? Porque mirando unos estudios, y tal vez lo haga para un jueves que es bonito, el clima que ellos llevaban, el frío, el calor, el estar caminando mucho tiempo, el no tener dónde guardarse, muchas cosas, ellos no podían consumir un alimento tan sólido porque dañaba su digestión. Y Dios en su sabiduría les daba un alimento sólido, liviano, para guardarle la salud, y de eso criticaron. Porque dice que era un maná. El maná se lo puso el nombre, fue los judíos. Le llamó maná, que significa pan del cielo. Pero dice que caía así como algodón, como cositas así, y a ellos los mandaban a recoger un gomer, era una medida de litros, 3.5 litros tenían que recoger al día, y el sábado tenían que recoger para los 2 días. El domingo para ellos era obviamente el sabbat, viernes y sábado. El Señor lo que quería decir es que el domingo no los quería ver recogiendo ni trabajando, los quería ver era adorando a Dios. Dijo: yo los sostengo los 7 días, pero ustedes busquen mi presencia. Entonces el pan liviano era porque Dios estaba guardando la salud del pueblo de Israel en medio del desierto, y el pueblo hasta por eso renegó. Mira lo que dice: nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. Es como decirle al médico: es que tengo fastidio de ese medicamento que me quita la migraña. Ya eso era lo que les estaba dando vida, salud, y tenían fastidio de eso. ¿Sabe por qué? Porque comparaban lo que comían en Egipto. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado de haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová. Ahí sí necesitamos un líder que intervenga ante Dios. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Bronce en la Biblia significa juicio. ¿Recuerdan? El arca del pacto, ¿se acuerdan cuando lo vimos? El oro, divinidad; el bronce, juicio; la madera habla de humanidad. Toca estar en los discipulados. Humanidad, madera; bronce está hablando de juicio, y oro está hablando de divinidad. Por eso el arca era de madera forrado en oro. Jesús, todo hombre, todo Dios. Aquí está hablando: hazte una serpiente de bronce, juicio. Una madera, la única que podría justificar. Nos puede juzgar, pero también nos puede justificar.
y la puso sobre una asta, sobre un palo. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Rápidamente, ¿qué quiere enseñar el Señor acá? El Señor está hablando del nuevo nacimiento y le lleva ese relato del Antiguo Testamento que Jesús sabía que Nicodemo lo conocía, porque era maestro de la ley, ¿no? Entonces lo conocía y le está diciendo, es como la serpiente de bronce. Que los que eran mordidos por la serpiente miraban la serpiente de bronce y eran sanados. ¿Por qué le saca a relucir eso? Le estaba diciendo que es lo mismo. Ahora el pecador perdido puede hallar la vida sencillamente al mirar a Jesús por la fe. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Él dijo, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un palo, levántala. Cualquiera que era mordido por una serpiente, obviamente el veneno dura horas y mueren. Él se acercaba a la serpiente y miraba fijamente a la serpiente de bronce y quedaban sanos. Era lo mismo que Dios estaba diciendo. Las serpientes que estaban acá eran de carne, solo traían muerte. Pero la serpiente que levantó Moisés bajo la dirección de Dios era la única que traía vida. Siempre hay algo que tenemos que mirar, siempre hay algo en lo que nosotros tenemos que enfocarnos, siempre hay algo en lo cual nosotros no tenemos que desviar nuestra mirada, porque es lo único que nos trae vida eterna. Es lo que Jesús le estaba queriendo decir a Nicodemo. Mire lo que pasó allá, es lo mismo que te estoy hablando a ti. Deja de mirar acá, mírame a mí. El único que nos puede dar vida es Jesucristo. Seguramente los israelitas miraron las heridas que les provocaron las dolorosas mordeduras de la serpiente, pero para hallar el remedio solamente debían mirar a la serpiente de bronce. Del mismo modo, al pecador perdido, por agobiada que tuviera su conciencia, no se le dice que mire sus pecados para obtener el socorro, no se les pide que pesque. Esto lo agregué. Una sola mirada de fe a Jesús basta para tener vida eterna. ¿Cuántos escucharon de no pescar? Nosotros no tenemos que pescar nuestra vida anterior ni permitir que nadie nos la pesque. Personas que conocen nuestra vida y tienen que sacar del fondo allá. Para eso sí consiguen caña, para eso sí consiguen el gusano, para eso sí consiguen todo. Y hasta el tiempo para pescar. Se invierte el tiempo mal, ¿no? Haciendo daño. Por eso necesitamos gastar nuestro tiempo en lo que valga la pena. Y hoy decíamos, gastaré mi vida en Él. Es el único que uno gasta, pero no se desgasta. El israelita no tuvo que mirar dos veces para ser sanado. Él no decía, quédate mirándola y dale, arde, fuerte, nada, dale que tú puedes, mírala, no. Esos son los pastores. Y él no sé qué, sí, suéltalo. Uno que mandaron que él sanaba a personas. Y hicieron una llamada. El adrede se llama apóstol. Y le hicieron la llamada al apóstol. Y no, es que tengo esto y tengo no sé qué, y si sé cuándo. No hay nada imposible para Dios. Cierra tus ojos, te voy a tocar ahora, tú vas a vomitar. Vas a vomitar y vas a sacar al espíritu cuando yo te diga 1, 2 y 3. Suelta ahora, vamos a empezar a decirle cuando, en el nombre de Jesús. Y yo te reprendo y no reprendía a él, no Jesús. Y yo te reprendo y no sé qué, y dice la señora, la llama. La señora al rato dice, pastor, no sale nada. No sale nada. Si dices que no crees, te falta fe, no, le reprendo. Y eso, suelta. Va. 1, 2, los primeros 3 no sirvieron, otros 3. 1, 2, 3, y suelta y reprende. Pastor, no suelto nada. Pum, le colgó la llamada. Le colgó la. Otra, ¿qué pasó con la hermana? El Señor la sanó, yo creo. ¿Qué pasa? No hay diferencia. Tenemos otra llamada. Chao, pi. Porque la gente no ha entendido que esto es falso. Si algún pastor tuviera don de sanidad, mire, Dios ha hecho muchos milagros por nuestras oraciones, no por mi vida, de sanidad. Pero yo tengo claro que yo no sano a nadie. Pero toda esta gente que cree que sanan, ¿por qué no se van a un hospital? Y sanan a tanta gente llena de cáncer,
¿Por qué no van a un hospital de niños y sanan a todos estos niños con cáncer? ¿Por qué tienen que manipular las iglesias? Igual que esta iglesia grande, que empieza por A y termina con O, que no digo el nombre, pero se llama avivamiento. El show y la vida, ay Dios, y eso te la da, suéltame, y el sapo, y el Rubén y cayó, y eso, y vaya el poder, y sale, y sirve, ok, ahí están sus chequeras. Que después vienen, pagan los votos. Miren un solo día, pero no se queden mirando siempre. Miren un solo día un culto. Yo fui allá, yo sé de lo que hablo. Bombos y platillos para el pastor, eso es. Y después empieza la locura más grande. Yo nunca había visto boguear a tantos sin escuchar rock. Bogueando allá. Y Dios, o sea, la Biblia me enseña y estas señales seguirán, pero producto de la predicación de la palabra. Primero es la palabra. Y el Señor hace como quiere. Para tú ser sano necesitas estar ahí escuchando palabra, no más. No necesitas que yo te toque. Porque quien sana no soy yo. Pero ahí viene todo eso y después, bueno, vamos a pagar los votos. Ya cambiaron pactar, porque ya saben que los están haciendo quedar mal. Vamos a pagar los votos. El Señor dice, paga tus votos a Jehová y hallarás no sé qué. Y dice, amén. Pero es muy triste. Yo necesito, solamente miraban a la serpiente una vez, por uno. Si Jesús no hubiese mandado, Dios, es que Dios es malo, les mandó las serpientes y esos morían, esos pobrecitos que criticaban al Señor, que para aliviarlo y que todo. No, al contrario, Dios sabía que de todas maneras iban a morir, ¿o no? Y dijo, les voy a dar una solución para ver si entienden. Porque si no han entendido nada. Y esta gente que eran mordidos y voy a morir, miraban a la serpiente, eran sanos, esos tampoco siguieron y no entraron a la tierra prometida. Por eso hablaba ahorita, me da tristeza la gente que Dios ha sanado y que Dios ha dicho. Si ustedes se dan cuenta, cuando oro por una persona siempre los llevo a Jesús. O sea que ha habido tiempos donde ellos han podido mirar esa serpiente de bronce, han podido mirarlo cara a cara, han recibido esa sanidad. ¿De qué sirve si la tierra prometida se pierde para ellos? Yo preferiría ser mordido y quedarme ahí, pero irme con Cristo. Eso no es. El israelita no tuvo que mirar dos veces para ser sanado, tampoco el pecador debe mirar dos veces para recibir la vida. No fue la manera de mirar, sino el objeto que miró el israelita lo que lo sanó. Tampoco es el modo de contemplar, sino el objeto en el cual el pecador fija la mirada lo que lo salva. Isaías capítulo 45, versículo 22 dice, mirad a mí. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esta fue la preciosa lección de Nicodemo debía aprender y la respuesta a su insistente pregunta respecto a cómo. Si alguien comienza a razonar acerca del nuevo nacimiento, seguramente quedará confundido, pero si cree en Jesús, nacerá de nuevo. La razón humana nunca podrá comprender el nuevo nacimiento, porque la palabra de Dios lo produce. Muchos hallan un tropiezo en esto porque se enfocan en el mecanismo o proceso del nuevo nacimiento en vez de someterse a la palabra de Dios. Y el resultado es que están desconcertados y confundidos. Se miran a sí mismos en vez de mirar a Cristo. Y no puede ser de otra manera, pues existe una inseparable conexión entre el objeto que miramos y el efecto que tal mirada produce. ¿Qué habría ganado un israelita mirando sus heridas? Nada. ¿Qué consiguió el mirar a la serpiente de bronce? Todo, ser sanado. ¿Qué gana el pecador al mirarse a sí mismo? Nada. ¿Qué ganamos al mirar a Cristo Jesús? Vida eterna.